Muchas gracias, Carla. Así es, retornando a cara, reiterando además el agradecimiento a mi colega amigo Nicolás Salazar, que me pudo cubrir este par de semanas que han sido tan complejas para el país, siguen siendo complejas con un grado de polarización y de incertidumbre con respecto a el futuro institucional del país que todos esperamos se encauce como debe de ser. Precisamente nos acompaña Steven Levitsky, politólogo, director del Centro de Estudios para América Latina de Harvard, coautor del libro Cómo mueren las democracias, que bastante ha tratado estos temas y por supuesto pues el Perú ha sido un objeto de estudio precisamente como ejemplo central en este libro tan comentado que acabo de recordar. Steven, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, he estado revisando una declaración que usted prestó a un diario ecuatoriano, me parece, en los últimos días, donde señalaba que, para empezar, la élite limeña está aterrorizada en estas circunstancias. ¿El tema o la lectura va por el lado de la élite como tal o habría que expandirlo a buena parte de la población en Lima, para empezar? Por lo que hemos visto en los últimos días, manifestaciones que probablemente no asociábamos mucho precisamente con este tipo de población urbana en Lima. Mira, obviamente, una gran parte de la población, sobre todo en la costa de Lima, votó por Keiko Fujimori y claramente una gran parte de la población le tiene bastante miedo a Pedro Castillo. Pero si queremos entender el problema de hoy, empezaría no con los votantes, sino con la élite limeña. Los dueños de la televisión, los actores, los periodistas de los medios, los políticos, los empresarios que están fomentando una mentira, que es que hubo fraude en la elección sin tener pruebas, sin tener evidencia, y que están intentando, creo, generar un caos que puede terminar en violencia o un golpe militar. Ahora, No sí. son los ciudadanos que están haciendo eso. Esto viene desde arriba. Bien, ahora, en esas circunstancias, Steven, cuando hablamos precisamente de la importancia que tienen los organismos electorales como la primera línea de la democracia, ahora la próxima entrevista que vamos a tener va a ser precisamente comentando el estudio que ha realizado Ipsos, que demuestra pues que no se encuentran outliers significativos, es decir, casos atípicos, precisamente en las mesas, ya lo vamos a ir explicando, pero ¿eres de la opinión que los organismos electorales deberían resolver las nulidades presentadas por Keiko Fujimori o la cosa ya tendría que quedar aquí? Mira, primero, los organismos electorales, las instituciones electorales han funcionado bastante bien en el Perú ya durante 20 años, 20 años. desde la caída de Fujimori. Tienen prestigio, no, a pesar de tener algunas elecciones muy competitivas, muy peleadas, su rendimiento ha sido de alta calidad. No hay razón por lo cual dudar el profesionalismo o la independencia de los organismos electorales. Los organismos electorales tienen reglas sobre las quejas y por una razón. No se puede, primero, perder una elección y después decir, no, espere, vamos a buscar fraude, sin que haya evidencia de fraude, porque si hubo evidencia de fraude, hubiéramos visto evidencia de esta fraude en el día de las elecciones. La gente tiene celulares. Si hay evidencia, estarían difundidos por todo el país el día de las elecciones. Hay miles y miles y miles de personas en cada centro de votación. Hubo observadores de la OEA y otros observadores internacionales. Nadie encontró ningún problema con ningún problema de fraude en la elección. Entonces, la idea de que después de perder, uno puede tener todo el tiempo que le da la gana para buscar fraude,
no existe en ningún lado del mundo. Es un esfuerzo para revertir la elección. Es una jugada antidemocrática. Seamos clarísimos sobre eso. Te lo preguntaba además porque la elección pasada hubo una diferencia de votos muy similar, ¿no? Efectivamente. Y de alguna forma estas son circunstancias muy distintas. Para empezar, porque Keiko Fujimori no tiene la bancada que tuvo hace 5 años. Pero de alguna forma esa diferencia que en ese momento ella cuestionó sirvió de inspiración para, bueno, desestabilizar al gobierno de Kuczynski en ese momento. Por eso preguntaba si de alguna manera el hecho que se resolvieran, o mejor dicho, que se tramitaran las nulidades, pudieran bajar o aplacar la tensión. Ya me queda claro que según tu respuesta no sería así. O sea, los plazos hay que respetarlos sí o sí, y más en un caso como este. ¿Qué tipo de precedente genera eso? Si el perdedor tiene derecho a buscar por todos lados, por la cantidad de tiempo que quiera, fraude del otro lado, buscando errores para reducir la diferencia entre ganador y perdedor. Eso no existe en ninguna democracia en el mundo y es un precedente desastroso. Bien, queda clara la perspectiva. Pasando a la posibilidad entonces más concreta y real ahora, que es que el señor Pedro Castillo vaya a ser entonces proclamado presidente. ¿Cómo observas sus posibilidades de construir gobernabilidad? Va a ser muy difícil. Castillo va a ser, primero, es un político muy inexperto, no ha gobernado nada nunca, no tiene un equipo técnico claro o experimentado, y no tiene mayoría en el Congreso. De hecho, tiene mayoría en contra en el Congreso. Entonces, y no tiene partido fuerte. Creo que su partido, Perú Libre, pronto va a estar muy dividido entre los llamados terroristas y castillistas. Entonces, salvo que Castillo logre construir puentes primero con la izquierda limeña y segundo con sectores del centro democrático, me parece que sus posibilidades de establecer gobernabilidad son bajísimas. Yo temo que va a haber que pronto puede haber una crisis de gobernabilidad. Comparabas el caso, no lo comparabas, es decir, o sea, señalabas que lo que le podría pasar de no construir este escenario de gobernabilidad podría recordar al coronel Gutiérrez en Ecuador, que en realidad, claro, se vio envuelto en una especie de caos, ¿no? Que no paraba, y en ese caso Guayaquil, si se quiere, pues una ciudad, digamos, más urbana, precisamente con una concentración de élites importantes, etcétera, es la que lidera en ese momento, ¿no?, las protestas que terminan por desbarrancar a Gutiérrez. En el caso de Castillo, sí, lo que estamos viendo es tú señalabas bien el tema de las élites y todo, pero estamos viendo esta Lima que se manifiesta, en fin, aterrorizada por una posibilidad de un modelo que no conocemos muy bien en realidad todavía. En ese tampoco caso, él sabe, en tampoco ese caso, él conoce. Y él mismo probablemente tampoco lo tiene claro. No, no lo tiene claro. Castillo va a enfrentar una oposición limeña, porque te lo pregunto porque la perspectiva mucho se ha visto de que Lima cercada por las provincias, Lima de espalda a las provincias, pero no se gobierna sin Lima, Steve, ¿no? Hace mucho tiempo que nadie busca o nadie intenta gobernar contra Lima. Mira, como ustedes saben mucho mejor que yo, Lima, el poder económico, el poder cultural, la gran parte del poder político se concentra en Lima. Gobernar en contra de Lima me parece sumamente difícil y correría un riesgo muy grande. Sería mucho mejor buscar tejer alianzas con sectores más progresistas, obviamente, políticos limeños, basados en Lima, y no gobernar en contra de Lima.
gobernar con una base exclusivamente provincial, no solamente probablemente generaría conflicto, como ya hemos visto, sino probablemente provocaría la caída de Castillo. Castillo se parece mucho más a presidentes como Gutiérrez, como Fernando Lugo, como Manuel Zelaya, que cayeron del poder, mucho más como ellos que como Hugo Chávez o Evo Morales. Va a ser un presidente muy débil. Hay una, entre un sector de la intelectualidad, digamos, o de intelectuales que, no sé si lo apoyan como tal a Castillo, pero ven una esperanza, hay una suerte de intuición, hay este encarnamiento, ¿no?, de lo que es el cambio que es necesario que se dé, ¿no?, de todas maneras, pero el problema es que se destaca, digamos, la supuesta flexibilidad de Castillo como sindicalista, pero como tú bien recuerdas, él no ha gobernado nada. ¿Cuánto pesa y es una pregunta que suena un poco inocente, pero no lo es, ¿cuánto pesa la experiencia en una situación como esta? Hay quienes parecen creer que la experiencia no sería necesaria, que bastaría con que pongas en práctica esa intuición y te rodearas de un equipo, ¿no?, lo suficientemente plural, ¿no?, y que eso te va a sacar adelante. ¿Qué tanto pesa la experiencia para una persona que está en el papel de Castillo ahora? ¿O la inexperiencia? Bueno, voy a hacer una respuesta de dos partes. Por lo general, la experiencia pesa. Yo soy politólogo, yo creo en los políticos profesionales, yo creo que la experiencia política importa. Ahora, la política sindical, la experiencia sindical también importa, y creo que Castillo sí tiene cierta experiencia en la política, negociando, tejiendo alianzas de varios tipos, con izquierda, con derecha, y me parece que eso sí ha generado más pragmatismo que mucha gente piensa. Pero es un político sin experiencia. La gran mayoría de los presidentes que llegan sin ninguna experiencia en política terminan mal, incluyendo el último presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, existe la posibilidad de un estilo de gobierno muy diferente, en lo cual Castillo nombra un gabinete de peso, gente experimentada, gente capaz de gobernar, y él mantiene un rol no tan de gobernar todo día a día, sino un rol más ceremonial y más simbólico. Si él deja que gente más experimentada gobierne y si construye una coalición política sólida, podría hacer un buen gobierno. Pero si él, como muchos presidentes históricamente en Perú, como Alan García, como Alberto Fujimori, si él intenta ser él que gobierna y tomar todas las decisiones día a día, temo que carece de experiencia. Tendría que aprender muy, muy rápido. Hay una complejidad también en el Perú, Steven, en el sentido que se dice, gana la izquierda y gobierna la derecha. Entonces, al mismo tiempo, la última experiencia reciente en esa línea sería la de Ollanta-Humala. Entonces, claro, ahora la propia izquierda desprecia a Humala, ¿no?, por la famosa hoja de ruta, ¿no? Pero claro, en su momento Humala puso como innegociable su tema de los programas sociales que están hasta ahora, y algo adicional le sacó a los mineros, ¿no?, con el impuesto a las sobreganancias, que luego se convirtió en otra cosa. Ahora estamos hablando también, nos estamos yendo del famoso 70-30, ¿no?, que decía Castillo, a otras fórmulas que no se sabe muy bien hasta dónde llegar. ¿Cuál es, tú que señalas que la desigualdad y la necesidad de que los ricos paguen más impuestos son, digamos, líneas ineludibles? ¿Cuál es el espacio para esta administración del cambio en una realidad como la del Perú? Estoy pensando, Steven, en lo que acaba de pasar en Colombia con el intento de reforma tributaria. Y acá termino, tienes una presión, sin duda, de tu electorado por cambios, y vas a tener toda esta resistencia que acabas de comentar
En detalle. Sí, mira, el Perú está muy fragmentado, los partidos son muy débiles, está ahora muy polarizado. Entonces, el tema de gobernabilidad, el tema de aprobar y implementar reformas serias, esto va a ser, sin ninguna duda, muy difícil, muy difícil. Si hay espacio, sí hay espacio. En el Perú el gasto social como porcentaje del PBI sigue siendo uno de los más bajos de América Latina. El nivel de impuestos a la gente más rica y nivel de redistribución sigue siendo uno de los más bajos en América Latina. Y América Latina es una región con poca redistribución. Así que la posibilidad existe, se puede redistribuir más los ingresos y también la riqueza sin que el país se convierta en Venezuela. Pero políticamente es muy difícil. Yo creo que la élite económica, si tuviera una visión un poco menos cortoplacista, si tuviera una visión de más largo plazo, estaría dispuesto a sentarse y negociar con el gobierno de Castillo. Ahora, ya con la experiencia de Humala, como mencionaste, existe dentro de la cultura de la izquierda un gran temor de repetir la experiencia de Humala. Ahora hay un costo político altísimo si eres de izquierda, de repetir, de seguir los pasos de Humala. Entonces, Castillo encuentra resistencia. Va a ser difícil correr al centro, pero tiene que hacerlo. Y la élite económica él va a tener que ofrecer algo a su base. Si no, pierde toda legitimidad y termina como mala, o quizás termina no llegando a los 5 años. Entonces, Castillo, de repente, si él va a moderar, si él va a ir de izquierda a centro izquierda, va a tener que poder entregar algo a su gente, algo concreto, algo más que pensión 65. Y creo que pensando en la estabilidad, pensando quizás en evitar algo como lo que estamos viendo en Colombia o Chile, valdría la pena para la élite económica negociar algo ahora y evitar aún más conflicto social y inestabilidad en el futuro. Vamos a ir a una pausa cortita, Steven, pero te dejo con esta pregunta. Acabas de hablar de la necesidad que tiene Castillo ineludible de plantear puentes, digamos, sólidos con la izquierda limeña, pero te has referido también al centro. ¿Qué papel juega ese centro que fue pulverizado electoralmente, pero que sin embargo había mucha esperanza, cierto sentimiento en ese centro? Y hay personajes ahí. Hay personajes que seguramente podrían estar en un gabinete, pero ¿sería viable esto en un gobierno de Castillo? Volvemos tras la pausa. Steve Levitsky, la multiplicidad de actores que operan ahora mismo en la órbita de Pedro Castillo hace difícil también imaginar cuál podría ser el papel de actores de centro ahí. Digamos, a la izquierda, urbana, limeña, moderna, por decirlo de alguna manera, le está costando, por ejemplo, porque cada vez que hablan algo, Cerrón les responde por Twitter. Y claro, Castillo parece ser que no se quiere pelear por el momento con Cerrón. Cerrón le ha puesto para empezar toda la organización partidaria, ya sabemos los problemas que esto representa y demás. ¿El centro puede entrar aquí? Eso depende totalmente de Castillo. Cuando
Castillo asume la presidencia, si es que llega a la presidencia, el poder de Cerrón sobre Castillo va a ser mínimo. Cerrón no, el partido de Cerrón no es tan grande, el control sobre la bancada creo que va a ser muy débil porque Castillo, siendo presidente, es el que va a manejar los recursos, él tiene los recursos del Estado. Entonces, si Castillo toma la decisión, no digo gobernar en el centro, no puede repetir lo de Humala, va a tener que gobernar en el centro izquierda, con gente de izquierda en el gobierno, pero también figuras del centro. Tendría que ser una coalición amplia, si no, creo que estamos en camino a conflicto y inestabilidad. Pero eso es decisión de Castillo. Creo que no ha roto, yo no conozco a Castillo, no tengo acceso a lo que está pasando dentro de su cabeza, pero si quiere romper con Cerrón, creo que lo hará después de asumir la presidencia. Creo que hoy en día él teme mucho una elección robada, una especie de golpe de parte del Congreso, de parte de la Tribunal Constitucional, de parte de quizás los militares, y que él creo, que necesita toda la capacidad de movilización que tiene la izquierda, incluyendo Perú Libre, para defenderse. Una vez instalada en la presidencia, tiene un mínimo de confianza, si no teme un golpe de Estado en la esquina, creo que tendrá el espacio y la posibilidad de distanciarse de Cerrón. Si querrá hacerlo, no sé. Pero yo creo que si mantiene firmemente, si trabaja en alianzas cercanas con Cerrón, si mantiene el programa de Perú Libre, este gobierno no dura mucho. Sí, para terminar, ¿cuál es la lectura de los medios estadounidenses en esta circunstancia? Porque en realidad, claro, se han comentado artículos, por ejemplo, que han sido publicados en el New York Times, que siempre tienen una visión más progresista, pero hemos visto también otros, me parece, una columna de opinión, me parece hoy en el Wall Street Journal, que decía, ojo, gobierno de Biden, tienen que apoyar al Perú para empezar con vacunas porque Venezuela con una suficiente, algo así, ¿no? O sea, digamos, el miedo a veces también se puede reproducir desde otras perspectivas. ¿Cómo se ve desde la prensa estadounidense a la situación del Perú? Mira, primero, la columna de Mary O'Grady en el Wall Street Journal es muy poca representativa de los medios norteamericanos. Ella es muy derechista y amiga de los sectores más derechistas de América Latina. No, es muy poca representativa. En los medios norteamericanos hay mucha incertidumbre. Los medios reciben información de las misiones de observación electoral como la de la OEA. Entonces hay poca duda dentro de los medios norteamericanos de que Castillo ganó la elección, que no hubo fraude. Hay cierta discusión en los medios de que la estrategia de Keiko Fujimori se parece mucho a la estrategia de Trump, ¿no? Primero perder, segundo inventar un fraude y tres, intentar estabilizar el país. El guión la estrategia de Keiko Fujimori parece sacado del guión de Trump. Y eso se ha comentado bastante en los medios. Pero Castillo acá en Estados Unidos es un desconocido. En sectores más conservadores existe el temor que existe entre sectores conservadores en Perú, que podría representar un movimiento chavista, ¿no? Pero sobre todo es visto como un outsider que sorprendió al mundo y ganó la elección. Perfecto.
Bueno, Steven Levitsky, muchas gracias por esta conversación muy interesante. Esperemos que esto vaya encauzándose como señalas. Fácil no va a ser, pero en buena medida la pelota va a pasar a la cancha del señor Castillo y habrá que esperar también las señales por ese lado para construir efectivamente este escenario de gobernabilidad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Fácil no va a ser. Gracias. Bien, vamos a continuar ahora con Patricia Rojas. Ella es directora de Asuntos Públicos de Ipsos, porque Ipsos ha presentado este estudio importante, vamos a decir, del outsider a los outliers, que son ¿no? estos fenómenos, estos actos, estas situaciones atípicas de una elección. Es decir, qué tanto nos pueden llamar la atención la votación en ciertas mesas, que es en realidad pues, lo que está detrás de toda esta controversia electoral que estamos viviendo en estos momentos, y los resultados son bastante interesantes. Patricia, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como el tiempo es corto y tú tienes muy clara esta información que tiene su lado técnico, tú por favor nos vas marcando cuáles son los datos que tenemos que conocer, los datos más importantes de este estudio. De acuerdo, Enrique. Mira, para empezar, este es un estudio que fue encargado por el think tank Prodemocracia para contribuir con evidencia al debate público sobre todo este tema que hemos venido escuchando y de hecho que han venido conversando hace un momento con Steven Levitsky. La idea de este análisis es comprender cuántos casos atípicos tenemos en las actas de votación que ha registrado OMPE al 100%. Y de hecho, si podemos ver el primer cuadro, lo que hemos encontrado es que tenemos un 95.28% de actas que se encuentran dentro de lo que en estadística se llama la distribución normal. Y está dentro de los estándares estadísticos de que estamos bien en ese número, con un 95.28%. Patricia, discúlpame ahí, un paréntesis sí. Ahí. Cuando hablamos de distribución normal en términos estadísticos, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿es el voto predecible dentro de la región, de la localidad donde se encuentran? ¿Qué es exactamente, a qué nos referimos? Más que predecible, es el voto que se parece mucho al promedio del local donde se encuentra esa acta o del distrito donde se encuentra esa acta, si queremos ser un poco más ácidos. Es decir, que no nos alejamos tanto de los niveles promedio, no vamos a tener todo con un mismo resultado, pero nos vamos a ir alejando de ese resultado intermedio, promedio, hasta un rango que nos permite decir hasta aquí es normal. Y lo que se mueve entre esas dos líneas y lo que ven ahí en esas barras azules es el porcentaje de actas que están ahí. Que son una gran mayoría. Valores normales, que son 82.400 actas de las más de 86.000 que OMPE tiene al 100%, ¿no? Que es con las que hemos hecho este análisis. Ahora, quedémonos por favor en ese cuadro. Sí, dale, por favor. Sí, el otro hallazgo de este estudio es que quisimos ver qué tantos casos atípicos había para cada uno de los candidatos o de los partidos que participaron en la segunda vuelta. Y ahí hemos encontrado que hay un porcentaje similar que favorecen a ambos candidatos en cuanto a casos atípicos. Al lado izquierdo tenemos los casos atípicos que favorecen a Fuerza Popular y al lado derecho a los que favorecen a Perú Libre. Pero si lo vemos en número de actas, tenemos más o menos 2.000 actas para cada uno que favorecen a estos dos partidos, ¿no? Es decir, que si los quitamos a todos estos del conteo del 100% de OMPE, podríamos decir que los resultados se mantienen, no tanto si quitamos los outliers o casos atípicos moderados como los extremos. Ahora, Patricia, cuando hablamos de estos casos atípicos que tienen este rango extremo apenas en 0.4% para cada uno de los candidatos, un poquito más, esto corresponde un poco a la argumentación que ha presentado
el equipo de Fuerza Popular, por ejemplo, que Lourdes Flores le ha repetido mucho, se ha referido, por ejemplo, a lo que ella señala es esta suerte casi de imposibilidad estadística, es decir, que no hayan votos para una candidata en determinadas mesas. Se ha referido también, por ejemplo, al tema de haber encontrado votación de los menores de edad, en algunos casos firmas que no corresponden. ¿Es más o menos este es el rango cuando hablamos de atipicidad o no se llega a ese nivel de tipificación? Es que la estadística no nos puede decir si es que hay algún caso que corresponda a fraude o a irregularidad. Solo lo que nos dice aquí la estadística y este análisis es qué tanto nos estamos alejando y qué tantos casos atípicos podemos tener. Puede ser que la mayoría de los casos atípicos sean, no tengan problemas si es que los revisaran en OMPE o sí, no lo sabemos. Ya. Eso el Jurado Nacional de Elecciones es el que tiene la potestad de determinarlo. Pero además, dentro del análisis que realizamos, lo que tratamos de hacer también es ver si es que estos casos atípicos tenían algún patrón sistemático que nos permitiera decir, bueno, por aquí podríamos ver un poquito más o analizar un poquito más los resultados para ver si es que hay problemas, ¿no? Y uno de los principales hallazgos también de este análisis que realizamos tiene que ver con que no encontramos ninguna concentración de casos atípicos por regiones, ¿no? Si analizamos los casos atípicos, los 20 casos más atípicos de cada candidato, los vemos desperdigados por distintas regiones del Perú. No es que encontremos que hay más casos atípicos en el sur o en el norte o en el centro, sino es que están salpicados por todo el país, ¿no? Es así que tampoco vemos una concentración sistemática, por así decirlo, de casos en determinadas regiones del país. Bien, interesante, porque eso también, y yo sé que acabas de insistir que esto no encuentra exactamente pues, los correlatos con la argumentación jurídica de una de las partes, pero de todas maneras es bien interesante porque se supone que en esa argumentación ¿no? se había dado cierta concentración en determinadas regiones en el centro, en el sur. Esto demostraría en todo caso que estas atipicidades, en todo caso, en el mejor de los casos, están repartidas. Seguimos creo, con los cuadros, ¿no? Así es. A ver, teníamos, bueno, los cuadros también donde encontrábamos hay otra crítica que se ha venido dando que tiene que ver con que hay muchas actas donde un partido tiene votos y el otro partido no tiene ningún voto, ¿no? En el caso de Fuerza Popular tiene 70 mesas donde no tiene ningún voto y Perú Libre sí lo tiene, pero sin embargo cuando hacemos el análisis de casos atípicos, lo que encontramos es que solamente 11 de estos 70 casos, donde Fuerza Popular tiene 0 y el otro partido tiene el -1, solo 11 son atípicos. En el caso, si podemos ver el siguiente cuadro, en el caso de Perú Libre, tenemos 17 mesas donde Perú Libre tiene 0 votos y Fuerza Popular tiene al menos un voto, pero solamente 7 de estos son casos atípicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, yo voto en determinado colegio y en ese colegio, en el acta donde yo voté, el 90% de personas votó por el candidato 1 y el 10% votó por el candidato 2, pero en ese colegio el 85% votó por el candidato 1. No podemos decir que porque en una mesa el 100% votó por ese candidato 1 es un caso atípico. Si decimos que si el promedio del colegio es 50% y se sale de los estándares que se establecen estadísticamente. Y lo mismo ocurre si vemos el siguiente cuadro, hicimos el mismo ejercicio para ver si estos casos donde un partido o el otro tiene cero votos, se retiran del conteo de OMPE. En la diapositiva siguiente me parece que exacto. está. Veamos por favor el cuadro siguiente. Lo que encontramos ahí es el resultado de la elección. Sí.
O sea, estamos hablando de de 44.000 a 32.000 votos de diferencia, pero igual Perú Libre se mantiene, obtuvo más votos. claro, o sea, se reduce un poquito la distancia, pero de ninguna manera cambia el resultado final que conocemos ahora. Así es. Bien, bien, bien. A ver, hay una comparación, Patricia, con el 2016. Sí, sí, de hecho, en nuestra curiosidad estadística, porque este informe fue encargado para analizar qué estaba pasando con el 2021, pero dijimos, vamos un poquito más atrás para ver si es que esta distribución normal que hemos encontrado, cómo se compara con una elección parecida, que fue la de ese año. En 2016 hicimos el mismo análisis. Las actas que se ubican en valores normales coinciden más o menos en porcentajes con las que se han obtenido en el 2021, y lo mismo podemos decir de los casos atípicos que beneficiaron tanto a Fuerza Popular como a Peruanos por el Cambio en el 2016. Es así que no encontramos tampoco son casi iguales. una... Son casi iguales los porcentajes, es muy interesante esa parte. Así es, así es. Y de hecho, una de las recomendaciones que está esbozando Prodemocracia, el instituto que nos contrató este análisis, es que justamente lo que tenemos que apuntar a futuro es que estos casos atípicos terminen reduciéndose y que finalmente haya más visibilidad para que uno u otro candidato pueda enviar a sus personeros a revisar esto, y quizás esto pueda ser una recomendación de política pública importante para futuras elecciones, pero ahora tenemos bastante visibilidad. Este análisis lo hemos podido hacer gracias a las iniciativas de datos abiertos de OMPE, que incluso publicó toda su base de datos el viernes pasado, que nos permitió terminar con el análisis al 100%. Ahora, para seguir, digamos, porque hay un porcentaje pues, de la población muy suspicaz, ¿no? A pesar de estos estudios, por lo menos se demuestran suspicaces. Y acá también el tema tiene que ver con, y Ipsos pues siempre es un referente en todo esto, lo que es boca de urna, conteo rápido, ¿no? Y por supuesto ya el conteo total de las actas. Entiendo yo que en este estudio ustedes han utilizado tanto el conteo rápido como el conteo al 100%, y que no han encontrado diferencia entre uno y otro. No, es verdad. Y eso también refuerza de la metodología de conteo rápido que utilizamos. ¿Qué pasa con el conteo rápido que hizo Ipsos? Porque todavía OMPE no había terminado de contar y no estaba a disposición pública toda la base de datos de OMPE. Entonces es un trabajo de hormiga bajarse acta por acta de la web, pero hicimos el análisis con conteo rápido y los resultados son prácticamente los mismos. El análisis... Interesante, tenemos un problemita con el audio, ya igual estamos terminando, pero rápidamente quería preguntar por el tema entonces de la boca de urna. En una elección tan apretada como esta, la boca de urna, como se dice siempre, hay que tomarlo, digamos, con pinzas. Y de todas maneras, en estos argumentos de suspicacia, dicen, pero la boca de urna fue esto, ¿no? Y entonces, claro, en el conteo rápido ya ves el cambiazo, entre comillas, porque difieren de los números en boca de urna. ¿Qué pasa ahí con la metodología de boca de urna? ¿Qué nos pueden comentar? Bueno, la metodología de boca de urna tiene un margen de error de más o menos 3% versus conteo rápido que tiene más o menos 1%. Sin embargo, los resultados, tanto en la encuesta del día anterior, boca de urna, que se hace, que es lo que se publica como flash a las 7 de la noche, y el una distancia muy corta, menor, incluso que los márgenes. Bien. Los resultados podían ir para uno u otro técnicos. Bien, bien, Patricia, muchas Ahora, gracias. el conteo rápido es tan sensible que nos ha dado hasta el orden de los candidatos, ¿no? Finalmente se parece mucho a lo que OMPE
ha publicado finalmente. Exacto. Patricia Rojas, directora de Asuntos Públicos de Ipsos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche explicando este interesante estudio, porque claro, recordemos, y por eso se reiteran las advertencias en la noche de elecciones, al menos lo repetimos mucho acá en TV Perú, ese margen de error más o menos 3% en boca de urna, puede significar mucho en una elección donde, como vemos, al final la diferencia está en 0.25%, que fue más o menos el resultado del 2016, así de apretado estaba. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos para hablar con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, porque se ha declarado infundado el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori por parte del fiscal José Domingo Pérez. Volvemos. Bueno, la jornada de hoy ha estado marcada también por la decisión del Poder Judicial, más específicamente del juez Víctor Zúñiga Urday, de negar el pedido del fiscal José Domingo Pérez, fiscal del equipo especial, para que se le revoque la orden de comparecencia restringida a Keiko Fujimori y se le retorne a la figura de prisión preventiva. Esto en la argumentación del fiscal Domingo Pérez se justificaba porque Keiko Fujimori había tenido contacto con sus coinvestigados, es el caso de Miguel Ángel Torres y el caso de Lourdes Flores, que está investigada también por el caso pues, de Odebrecht. Se supone que ella no podía tener ningún tipo de contacto con estas personas y como ha sido evidente en los últimos días, bueno, Torres ha sido vocero de la campaña de Keiko Fujimori para el caso de la segunda vuelta y por supuesto Lourdes Flores se ha sumado de alguna manera a una especie de estrategia legal para comprobar lo que según Fuerza Popular serían serias irregularidades que le habrían costado la victoria electoral a Keiko Fujimori en beneficio de Pedro Castillo. Bueno, el juez Zúñiga Urday ha señalado que en todo caso lo que toca en una circunstancia como esta es advertirle a la investigada Keiko Fujimori que, que no tenga más contacto con estas personas, pero no se justifica, pues dice el juez, regresarla a prisión preventiva, lo cual hay que reconocerlo, habría sido, hablando de casos atípicos como los que hemos estado viendo en Ipsos, habría sido sumamente inusual que una candidata a la presidencia, que mal que bien, a pesar de todas las circunstancias, se encuentra todavía en carrera, dado que su contendor, todo indica, será el próximo presidente de la República, no ha sido proclamado por los organismos oficiales, habría sido realmente atípico, repito, que la candidata vuelva a la cárcel en prisión preventiva. Bueno, el fiscal Domingo Pérez ha señalado que lo que se está buscando es que la candidata no llegue a juicio y que incluso Lourdes Flores Nano estaría participando en esta estrategia. El juez, no se detuvo mucho en esos argumentos, así como tampoco se detuvo en los argumentos que quiso dar Keiko Fujimori a propósito de que esto coincidía justo cuando se estaban presentando toda esta cantidad de nulidades de Fuerza Popular. Hizo bien el juez también en cortar a Fujimori en ese momento y decirle que eso en su consideración no tenía nada que ver con lo que se estaba discutiendo, sino pues en todo caso en el fondo de la situación, que sería pues una medida bastante estricta, ¿no?, como la de la prisión preventiva. Evidentemente pues este ha sido un factor electoral, qué duda cabe, este tema de las prisiones preventivas para lo que estamos viviendo ahora mismo. Vamos a una última pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.